acto que pocas veces podemos ver, que es la grabación de un disco en vivo. Esto lo voy a decir muy rápido, nace en este año, tiene vida en el Vive Latino, justamente en marzo de este año, a una invitación que yo tuve con el señor Juan Villoro y con Diego Herrera, que fue muy afortunada. De esa invitación surge un gran espectáculo, un gran show que acontece en el Vive Latino en el contexto de sus 15 años, y es el inicio de una serie de eventos que irán sucediendo. Espero, Pacho, que también tengamos aquí, a través de Rock and Libros y de Libros Vivos. Yo solamente quiero agradecerles su presencia y contarles un poquito, ponerlos sobre aviso. Esta noche asisten a la grabación de un disco y eso puede significar cualquier cosa, así que emociónense. Quiero comentar un poco el contexto que acoge justamente este proyecto de Rock and Libros y el proyecto de Juan, Diego y los músicos que nos acompañan, que hoy representaré. Justamente en este museo, que en el 75 se inaugura como parte de la UNAM, no alcanzo a ver cuántas gentes jóvenes hay, pero la gente que tenga mi edad se acordará que aquí era un lugar de encuentro de artes subterráneas, una especie de cuna del rock, de propuestas emergentes, experimentales, lo que podríamos llamar las heterodoxias, y una de ellas era, bueno, desde luego el arte contemporáneo, de las músicas de rock, etc., y otra de ellas era la literatura experimental, que aquí en este museo se desarrolló durante varios años las bienales de poesía visual y experimental, de tal manera que ahora que llegamos nosotros a la dirección del Museo Universitario del Chopo y que elaboramos el programa estratégico, una de las líneas que quisimos fortalecer es justamente esta idea de abrir una plataforma de experimentación literaria y poética. ¿Por qué? Porque creemos que desde hace algunos años se ha venido fortaleciendo mucho este encuentro de la literatura y de la poesía como una experiencia que no solamente sucede en una página impresa, sino también fuera, a partir sobre todo del cruce transdisciplinario, del encuentro con la música, con la danza, con los visuales, etc. En ese contexto es que se presenta el proyecto que hoy los tienen ustedes aquí, un proyecto que con Juan Villoro veníamos platicando desde hace mucho, después se integra en el proyecto de Rock y Libros, y quiero a ustedes pedirles un aplauso muy fuerte para recibir estos músicos, también invitarlos a ver la exposición de transcripciones que tenemos aquí, que es parte de la misma plataforma de literatura expandida, que es como lo llamamos, y darle las gracias también al Fondo de Cultura Económica, a Rock y Libros, a TV UNAM, a Yamaha y Shure por haber apoyado para la realización de este evento. Y bueno, un aplauso muy fuerte por favor para Javier Calderón, Alfonso Andrés, Federico Juan, Diego Herrera y Juan Villoro con el espectáculo. Vamos a hablar un poco al pasado. Esto es un experimento, entonces ya.
noches. Bienvenidos a bordo del Túnel del Tiempo. Vamos a interpretar una serie de cuentos contados, cuentos que tienen que ver con espacios de la Ciudad de México que han perdurado en la memoria, algunos han desaparecido, otros están presentes. La música de rock surge en una pequeña comunidad de personas que existen durante un tiempo, crea habilidades, goza y vive con enorme intensidad y luego desaparece. Pero queda la música, porque Luis Borges dijo: la música, misteriosa forma del tiempo. Y aquí estamos, como en los viejos teléfonos públicos, depositando una moneda para hablar. Recordarán algunos de ustedes la cantinela que tenían los teléfonos públicos, tiempo transcurrido, para continuar, deposite sin colgar otra moneda. Es lo que vamos a hacer aquí esta noche. Vamos a ir recuperando tiempo, historias a partir del libro Tiempo Transcurrido. Vamos a tocar precisamente mientras nos dure el 20. Calificaron un concierto que va a ser grabado. Ustedes son nuestro coro griego. Le van a dar voz y ambiente al disco que próximamente vamos a publicar. Así es que, muy bienvenidos. Abróchense los cinturones para este espectáculo de rock y literatura. Y recuerden que en un avión de combate las turbulencias son una estupenda noticia. Es la señal de que el avión aún no ha sido derribado. Empezamos. Vamos a comenzar con Madonna de Guadalupe, una historia que ocurre en la zona conurbada de la Ciudad de México, en la colonia, bueno, no sé cuál colonia exactamente, pero es en Ciudad Satélite, ese purgatorio con discotecas. Madonna de Guadalupe. Las hermanas Uribe eran tan distintas como sus nombres: Concepción y Magali. Concepción usaba pantuflas de peluche, el fondo se le asomaba bajo la falda y tenía los ojos apagados de quien ha leído 20 veces la Biblia. Magali desayunaba 2 aspirinas con café negro, sus abortos superaban en número a los descendientes de Concepción. Y lo que son las cosas, Concepción era más bonita que Magali, pero sus rasgos pálidos y su mirada ausente hacían pensar en la santidad o en el suplicio, en la belleza sufrida que tanto atrae a santos y vampiros. Concepción moría virgen o descuartizada. En contraste con el semblante evaporado de su hermana, Magali tenía una sangre bulliciosa, un cuerpo que era un dechado de redondeces, un pequeño lunar sobre la boca y el labio superior ligeramente alzado, como si estuviera besando una burbuja. Era imposible verla sin pensar en las múltiples y deliciosas aplicaciones de esa boca. La educación católica de las Uribe fue tan severa que las primeras fantasías eróticas de Magali emanaron de la religión. En las paredes de la casa había cuadros de santos que parecían gozar con la tortura. Ojos cubiertos por el placer del sufrimiento, éxtasis, raptos místicos, agonía, dicha, transfiguraciones, gestos dignos están a unos latidos de la muerte o el orgasmo. Pero estas imágenes no eran nada en comparación con las historias que les contaba su mamá de cierta santa bellísima que se clavaba espinas en los senos y bañaba con su sangre a un Cristo de tamaño natural. La mamá hablaba con deleite del martirio de la santa, del hermoso cuerpo cubierto de pústulas. Sus historias eran la función de medianoche de la religión. El papá de Magali era más aburrido. Su acto más heroico se remontaba a los años 60 del siglo pasado. Había pegado en una pared de la calle una etiqueta que decía: cristianismo sí, comunismo no.
tenía una espada de caballero de color que jamás había blandido contra ningún infiel. Concepción parecía haber salido de un cuadro de la casa. Sus manos delgadas le quitaban el polvo al crucifijo con el que Magali pensaba en masturbarse. Pero esta blasfemia no fue necesaria. Magali acababa de cumplir 16 años cuando Tacho lo invitó al cine Manacar. A ella no le sorprendió mucho que dejaran el cine a un lado y siguieran por Insurgentes hacia un motel en la salida de Cuernavaca. Durante la preparatoria, Magali se acostumbró a llevar una existencia doble. Salía a la calle vestida como la esposa de un cuáquero. Lo único extraño era que en vez de bolsa usaba maletín. De su casa iba a la de Susi. Ahí abría el maletín y la ropa salía de muchos colores. También se pintaba su brasier acorazado. La casa de los Uribe era una amurallada ciudad de Dios. Sin embargo, no estaba en el Sinaí, sino justo en el centro de Ciudad Satélite, en ese purgatorio con discotecas. A pesar de la renuencia de sus papás para dejarla salir en las noches, Magali se las ingenió para conocer todas las discotecas y los videobares del norte de la ciudad. Siempre decía que iba a estudiar a casa de Susi. A juzgar por las desveladas, debía ser la mejor alumna del salón. A fin de año, se tuvo que acostar con 3 maestros para justificar sus buenas calificaciones. Cuando le invitaron a una fiesta de disfraces, decidió unir sus vidas paralelas. Se disfrazó de monja apetitosa, copia y minifalda. Salió de la fiesta con un amigo disfrazado del Capitán Negro. El viento se hizo cargo de las piernas de Magali. Al llegar al coche, temblaba en tal forma que el Capitán Nemo empezó ofreciéndole su saco y acabó quitándole el vestido. En eso estaban cuando una camioneta de policía se detuvo junto a ellos. El incidente podía significar poco en otros lados, pero en el Estado de México equivalía a la llegada de una división nazi al gueto de Varsovia. El primer golpe rompió el parabrisas. Los cristales reventaron en esquirlas sobre los cuerpos semidesnudos. Nemo fue golpeado por la cacha de una pistola. Lo arrastraron de un pie. Su cabeza golpeó por el estribo del coche. Un ruido sordo, laigoso. Lo pusieron de pie. Las barbas postizas se le habían pegado absolutamente en el pecho. Magali vio el cayero. Había algo equívoco. Una humillación adicional en esa arma de ejército de barrio. No pudo notar las puñaladas que recibió de su amigo. Un policía la golpeó con tal fuerza que la sangre se mezcló con las lágrimas. Un pelo pastoso impidió distinguir a los sucesivos violadores. Otro golpe le hizo perder el conocimiento. Despertó de madrugada, envuelta por un olor agrio que la hizo vomitar sobre el asiento. En el pelo se le habían formado coágulos de sangre. De su amigo solo quedaban las absurdas barbas sobre el asfalto. Estuvo una semana en cama. El médico de la familia, que siempre hablaba pestes del asesino húngaro que había inventado la píldora anticonceptiva, auscultó a Magali y más que por sus golpes se alarmó de que no fuera virgen al ocurrir el asalto. Los papás cancelaron cualquier tentativa de hacer una denuncia. En cuanto su hija sanó, la mandaron de interna a San Luis Potosí. O trataron de mandarla, pues ella se bajó del camión en Querétaro y regresó a la capital. Para esas alturas, Susi era amante de un millonario que había recorrido todos los atajos de la Viviani. El psicoanálisis lacaniano, los retiros de meditación en haciendas de 5 estrellas, las dietas energéticas y la marihuana en dosis moderadas. El arquitecto Vallarta patrocinaba todo tipo de accidentes culturales, desde una obra donde los actores salían de células y leucocitos hasta una exposición de cajas de jabón Don Máximo que alguien le había vendido como arte conceptual. Magali no podía regresar a su casa sin un concilio del Vaticano de por medio. Así es que fue a ver a Susi. El arquitecto Vallarta no solo le prestó a Magali una casa en San Pedro de los Pinos, sino que le encontró vocación para el canto. La casa en San Pedro de los Pinos había sido habitada por un artista cinético apoyado por el arquitecto Vallarta. En vez de ventanas, había remolinos de luz. En esa vacilante atmósfera, Magali escuchó por primera vez a Madonna. Finalizaba 1983 y los locutores de radio no hacían sino hablar del ombligo de Madonna, del estómago redondito que se conmovía al compás de Burning Up.
Magali se entusiasmó con esa rock and rollera voluptuosa que había escogido como símbolo nada menos que el crucifijo. Era el primer caso de cachondería católica en la música de rock. En vez de collar, Madonna usaba un rosario color turquesa. De repente, Magali se dio cuenta de lo chic que podían ser todos los escapularios de su infancia. Compró un collar de perlas de plástico rosa, guantes negros, una blusa semitransparente de encajes y aretes en forma de cruz. No le costó trabajo convencer al amante de Susie de que le patrocinara la grabación de un disco. Llegó al estudio masticando chico. Cantó con pasión, con una voz dolida y áspera que tenía más que ver con su infancia solitaria y sus 30 amantes gandallas que con las clases de canto que le pagó el arquitecto Vallarta. Al cabo de 36 horas quedó concluida la grabación de Madonna de Guadalupe. Gracias a sus conocimientos de religión, Magali pudo escribir letras de una mocha sensualidad. Se tiñó el pelo de color incierto, como champaña con granadina, y contrató a los 4 músicos más parecidos a Juan Diego. Aunque las estaciones de radio se negaron a transmitir su espasmódica voz guadalupana, Magali pronto tuvo un extenso séquito de admiradores. La gente llegaba a sus conciertos con crucifijos de todos tamaños. Al promediar la función, los 4 músicos se arrodillaban y acariciaban a la seductora Madonna de Guadalupe. Al fondo del escenario había una gigantesca cruz de león. Magali se despedía arrojando hostias de un tiburón sobre sus pies. El 31 de diciembre decidió dar un concierto en la explanada de la Basílica de Guadalupe, al mismo tiempo que comenzaba la misa de gallo. Sus senos sin brasier se balancearon frente a 3.000 fanáticos. Magali había sido elogiada por todas las publicaciones de izquierda y por algunos teólogos de la liberación, pero también había recibido amenazas dignas del santo oficio. El concierto tenía el atractivo de la incertidumbre, de la catástrofe a punto de ocurrir. Para protegerse de posibles ataques, la cantante había contratado a una nueva versión de los templarios, 20 devotos arañeses. Magali fue acariciada por sus músicos, pero la policía llegó antes de que pudiera repartir hostias con tricolores. Ella no se dejó amedrentar. Con la misma pasión que inyectaba en sus canciones, asusó a la multitud a lanzarse contra la policía. Los karatecas formaron un cordón en torno al escenario, mientras los 3.000 feligreses se enfrentaban a puño limpio contra las macanas y los gases lacrimógenos. Después de 2 horas de encarnizada trifulca, la policía quedó reducida a un montón de bultos y gorras azules. El coche de Magali llegó junto al escenario. Las cruces fosforescentes en las puertas parecían brillar más que nunca. Antes de subir al auto, vio a un policía tirado cerca del escenario. Caminó despacio hasta el cuerpo desmayado. Sus zapatos rojos se posó con suavidad sobre la nariz del policía. Luego, gritó un pisotón. Magali escuchó el agradable crujido del cartílago. Después, caminó rumbo al coche. El viento fresco le agitaba el pelo y los escapularios. Gracias. Gracias por estar con nosotros, muchas gracias. Hay un momento en la vida de cada persona en que su vida puede dar un giro en forma absolutamente decisiva. Hay cosas que nos cambian para siempre. Yo tenía 14, 15 años, estaba en las vacaciones entre la secundaria y la preparatoria, vivía sin brújula, no sabía que mi vida podía tener algún sentido y algún destino. En esa circunstancia, un amigo de la calle, de la cuadra, yo vivía entonces en la colonia del Valle, este amigo decidió invitarme a leer una novela de José Agustín. Esta novela se llama De Perfil.
es una historia absolutamente singular, entre otras cosas porque esta novela me puso en contacto por primera vez y para siempre con el arte como una forma de vida. La novela transcurre justo en las vacaciones entre la secundaria y la preparatoria, en la colonia del Valle, muy parecida a la colonia, en la colonia Narvarte, muy parecida a la colonia del Valle, donde yo vivía. Los padres del protagonista se están divorciando, mis padres se habían divorciado. Fue verdaderamente una lectura en espejo. El protagonista no tiene nombre y yo entendí que José Agustín no le había puesto nombre para que no me reconocieran a mí. Me quería evitar el quemón de que me vieran en todas partes y supieran que yo era el personaje de esa novela. Naturalmente experimenté lo mismo que miles de jóvenes que gracias a esa novela descubrieron la lectura. A partir de entonces también descubrí la posibilidad de vincular la literatura con la música de rock. José Agustín ha sido el gran pionero de la crítica de rock en México, autor del libro La Nueva Música Clásica, crítico de la revista Rolling Stone, una persona que nunca ha dejado de reflexionar sobre la relación entre la música y la palabra. Mi libro, Tiempo Transcurrido, está dedicado a él. Tuvo la generosidad de hacer un programa de televisión sobre ese libro, justamente aquí, en el Museo del Chopo. De modo que dentro de todas las condensaciones que estamos celebrando esta noche, la más importante para mí, desde el punto de vista sentimental, personal, es agradecer la presencia de José Agustín con nosotros. Les pido un aplauso para el escritor que cambió mi vocación, la de miles de escritores mexicanos, el gran José Agustín. Gracias, José. Bravo. Momento venturoso de la lectura de perfil de José Agustín, todo lo que yo he hecho en la vida no ha sido sino una manera de darle las gracias al maestro. Entonces es para mí un momento particularmente significativo que él haya venido desde Cuautla para estar con nosotros, y esta canción, todo lo demás, y como siempre, José, ya sabes, todo lo que te quiero y todo lo que hago tiene que ver con ese libro fundamental. Gracias por ayudarme a ser feliz. Gracias, José. Seguimos.